el proceso de 3 a 4. El calor para un proceso isotérmico se halla de esta manera. Entonces aquí puedo poner, como es calor rechazado, será el presión 3, volumen 3, neperiano, y en este caso de B4 sobre B3. Esta será el calor rechazado, porque es el calor del proceso 3 a 4, de 3 a 4. ¿Cómo se halla el calor de 3 a 4? A través de esta expresión, que sería presión 1, volumen 1, neperiano de B2 sobre B1. Para nosotros, como el punto 1 se llama 3 y el punto 2 se llama 4, será presión 3, volumen 3, neperiano de B4 sobre B1. Ahí está. Y todo esto será sobre el calor añadido. ¿Qué será el calor añadido? El proceso isotérmico de ida, de 1 a 2. Entonces, si es el proceso isotérmico también de 1 a ida, el punto 1 será presión 1, volumen 1, del neperiano del volumen 2 sobre el volumen 1. Esa sería entonces nuestra ecuación para hallar la eficiencia. Ahora, aquí hay algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, sabemos de entrada que las temperaturas, por ejemplo, son Tc y T4, pero necesitamos en este caso hallar, por ejemplo, una relación entre volúmenes, o sea, es decir, saber cuál es el volumen 1, cuál es el volumen 2, y especialmente transformar estos volúmenes, ya sea el 4-3 en función de 2 y 1, o 2 y 1 en función de 4 y 3, de tal manera que nosotros podamos simplificar esto y podamos hallar una eficiencia como nos está pidiendo en nuestro enunciado. Entonces, lo que podemos hacer primero, básicamente, es un poquito trabajar la presión, o sea, las presiones. Nosotros no tenemos ni presión 3, tal vez podemos tener presión 1. O sea, trabajar con estas presiones no es lo mejor que pudiéramos hacer. Entonces, generalmente cuando tengo para este tipo de ejercicios de eficiencia térmica, presión, volumen, puedo utilizar la ecuación comodín del pavo ratón. Recuerdan, aquí teníamos presión volumen es igual a nRT, ¿cierto? Entonces la presión y volumen también se puede reemplazar sobre nRT. ¿Por qué me conviene en las divisiones hacer esto? Porque el número de moles y la constante universal no va a cambiar, lo único que va a cambiar son las temperaturas. Entonces yo puedo modificar a esto diciéndole n va a ser igual a 1 más, y en vez de presión y volumen le voy a poner n, R, el número de moles en el proceso no va a cambiar, tampoco la constante de los gases va a cambiar. Lo que sí vamos a tener diferentes, como este es en el punto 3, aquí sería la temperatura en el punto 3, del neperiano de B4 sobre B3. Y todo esto dividido, lo mismo, presión 1, volumen 1 será nRT, pero en este caso será la temperatura 1 del neperiano de B2 sobre B1. Entonces, de esa manera como que me estoy deshaciendo de esas presiones y esos volúmenes que no conozco y lo estoy convirtiendo en este nRT que ya se imaginarán que voy a poder simplificar y me va a quedar algo mucho más pequeñito, digamos, ¿no? Me quedará N es igual a 1 más. ¿Qué es la temperatura 3? La temperatura 3 justamente como es un proceso isotérmico es la misma que la temperatura 4. Eso significa que a esa temperatura se le ha llamado TC. Entonces, en vez de llamarle T3, le voy a llamar TC, del neperiano de B4 sobre B3. Y aquí esto será entre T1. ¿Qué se llama T1? T1 es lo mismo que T2 porque es un proceso isotérmico y se llama TH. Entonces ahí estará TH del neperiano de B2 sobre B1. Entonces miren, nuestra formulita por lo menos ya se está empezando a aparecer poco a poco porque empieza a aparecer el T sub C y el T sub H, que son las temperaturas del proceso isotérmico. El único problema aquí es que no puedo simplificar esto porque lamentablemente ya tanto B2 como B1 o B4 y B3 no están en función de ellos mismos. Entonces tengo que utilizar aquí las diferentes leyes que me relacionan procesos isotérmicos adiabáticos para poner en este caso, puede ser B2 en función de B3 y también puede ser B1 en función de B4. De tal manera que este B2 que va a estar en función de B3 y este B1 que va a estar en función de B4 puedan simplificarse o hacer algo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con eso desde ahí. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, de 1 a 2 es un proceso isotérmico, pero yo quisiera relacionar 1 también con 4. O sea, 1 y 2 es un proceso isotérmico, pero 1 y 4 se relacionan a través de un proceso adiabático. Entonces, si vemos nuestras relaciones en un proceso adiabático, aquí podemos ver, por ejemplo, que la relación que podemos buscar es esta. Temperatura 1, volumen 1, lambda a la menos 1 igual a temperatura 2, lambda menos 2.
Esta es la relación que busco. ¿Por qué no voy a trabajar con presión? Porque básicamente presión no estoy manejando en toda la ecuación ni tampoco tengo los datos. Entonces, de cierta manera me conviene usar la de abajo. ¿Por qué? Porque se está manejando temperatura, que sí estoy manejando en la ecuación, y volumen, que también estoy manejando en la ecuación. Entonces, lo que podemos hacer es relacionar tanto 1 y 4 con esta ecuación, que la voy a resaltar aquí. Entonces, 1 y 4 vamos a relacionar con esa ecuación y también otras relaciones 2 y 3, porque en 2 y 3 también tenemos un proceso adiabático. Entonces, con eso incluido, vamos a empezar y podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos mencionar que la temperatura 1 por el volumen 1 a la lambda menos 1 va a ser igual, ahora, eso es de 1 a 4, de 1 a 4, ¿no? Entonces, de 1 a 4 tenemos una relación adiabática. Entonces, va a ser igual a la temperatura 4, volumen 4, lambda menos 1. Y la otra relación adiabática es de 2 a 3, de 2 a 3. Entonces digo, temperatura 2, volumen 2, lambda a la menos 1, va a ser igual a la temperatura 3, volumen 3, lambda a la menos 1. Y lo que quiero despejar de aquí es el volumen 1, de tal forma de volumen 1 y volumen 2 tenerlo en función de volumen 4 y volumen 3 y poder reemplazarlo aquí. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer con esto? Vamos a empezar, a ver, trabajemos un poquito con la primera. Trabajemos, bueno, con esta ya estamos más cerca. Miren, lo que tendríamos que hacer para la temperatura 2 inicialmente es lo que está multiplicando va a venir a dividir y lo que está multiplicando va a venir a dividir. Entonces tendríamos temperatura 2 sobre temperatura 3 va a ser igual a volumen 3 lambda a la menos 1 sobre volumen 2 lambda a la menos 1. ¿Ya? Entonces, esa sería, o gamma, perdón, ¿no? A la menos 1. Esa sería nuestra relación entre volumen 3 y volumen 2. Ahora, podemos orientarlo un poquito mejor. T2 y T3, ¿qué se llaman? La temperatura en 2 se llama TH, la temperatura en 3 se llama TC. Entonces aquí tendríamos TH sobre TC, que va a ser igual a volumen, perdón, a volumen 3 sobre volumen 2 y por propiedad de los exponentes, estos dos exponentes son lo mismo, es como si tuviera b al cuadrado sobre b1 al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que escribir b2 sobre b1, todo esto al cuadrado. Pues yo puedo elevar todo esto a la gamma menos 1, ¿no? Entonces la relación básicamente se vería de esa manera, ¿no? De esa manera. Entonces TH sería aquí, TH sobre TC va a ser igual a B3 sobre B2, lambda a la menos 1, lo cual no está del todo mal, porque miren, con eso después vamos a poder hacer alguna relación. De la misma manera, entonces, puedo obtener esta misma ecuación que estoy obteniendo aquí, pero para relacionar B1 y B4. Entonces, si hacemos el mismo proceso, vamos a tener T1 sobre T4. Pues aquí vamos a tener lo mismo, ¿no? T1 sobre T4, que va a ser igual, en este caso, a B4, gamma menos 1, sobre B1, gamma menos 1. Volviendo a ordenarlo un poquito mejor y viendo que es T1 y T4, T1 se llama TH y T4 se llama TC porque son procesos isotérmicos. Y esto va a ser igual a B4 sobre B1, todo esto gamma a la menos 1. Entonces, y esta sería nuestra otra ecuación. Ahora miren, aquí sí hay una relación directa. Aquí sí hay una relación directa. Miren, de esta parte, tanto TH como TC vale esto. TH como TC vale esto. Significa que estos dos valores igualan a estos dos valores también. Entonces podemos decir a partir de aquí. Podemos decir a partir de aquí. Si esto es TH sobre TC y vale esto, y esto es TH sobre TC y vale esto, estas dos son iguales. Entonces yo puedo igualar a B3 sobre B2 a la gamma menos 1, y esto va a ser igual a B4 sobre B1 a la gamma a la menos 1. Sí, yo puedo tener eso. Entonces, estas dos son iguales.
Entonces, lo que podemos hacer aquí de cierta manera es que le sacamos a ambos lados la raíz de gamma a la -1 y vamos a tener una relación que sería B3 sobre B2 va a ser igual a B4 sobre B1, sacándole las raíces, ¿no? O sea, simplificando los exponentes. Y ahora, en mi ecuación principal, miren, yo tengo B4 sobre B3 y tengo B2 sobre B1. Entonces, eso significa que este B2 sobre B1 como que no se parece, ¿no? O sea, es decir, podemos hacer tal vez algunas relaciones para hallar B2 y B1, pero esto va a quedar así. Esto que está dividiendo a multiplicar y esto que está dividiendo a multiplicar y viceversa. Entonces, haciendo todas estas reglitas, podríamos hallar una relación de esta manera. B3 sobre B4 va a ser igual a B2 sobre B1. Estoy pasando a multiplicar, esto pasando a multiplicar y esto pasando a dividir, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hallar esta relación donde sí, B3 y B4 están aquí en mi ecuación principal. El problema es B2 y B1. En este caso, B2 y B1 se encuentran un poquito diferente. Entonces, mire, podemos hacerlo de esta manera. A ver, B4 sobre B3. Miren, voy a aplicar una formulita aquí y no voy a afectar en nada la relación. Puedo decir lo siguiente. Puedo decir B2 sobre B1 es igual a... En vez de ponerle B3 sobre B4, le voy a poner B4 sobre B3. O sea, es decir, estoy invirtiendo esto, pero para invertir eso, le voy a poner un a la -1. Entonces, al hacer este -1 va a volver a ser B3 sobre B4. O sea, es la misma expresión, pero escrita de otra manera. Esta expresión de aquí es la misma expresión, pero escrita de otra manera. Entonces, en este caso ya tendría B2 sobre B1 va a ser igual a B4 sobre B3 todo a la -1, que esto es lo mismo que esto, solo que escrito de otra manera. ¿Para qué hago eso? Para poder reemplazar en nuestra ecuación principal. Ahora, ¿qué es nuestra ecuación principal? La eficiencia va a ser igual a 1 más TC sobre TH. Y aquí vamos a ver todo esto, el neperiano de quién. En este caso, B4 y B3 lo mantengo, o podemos mantenerlo, ¿no? B4 y B3. Y abajo tendríamos el neperiano de B2 sobre B1, pero B2 sobre B1 ya no se llama B2 sobre B1, se llama B4 sobre B3 a la -1. B4 sobre B3 a la -1. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos. Esa es la nueva expresión que estamos consiguiendo. Entonces, una vez que tengo esta expresión, miren, aquí vamos a hacer algunas propiedades de logaritmos. Si bien estos dos son iguales, como podrán ver, este está a la -1 y no puedo simplificar. Pero por propiedades de logaritmos, si nos acordamos un poquito, digamos que yo tenía en este caso... ¿qué pasó? Muy bien. Si nos recordamos un poquito propiedades de logaritmos, digamos que yo tengo logaritmo de x al cuadrado, esto puede ser 2ln de x, porque este exponente viene a multiplicar, es una propiedad de los logaritmos. Entonces puedo aplicar la misma propiedad de los logaritmos. Puedo hacer que este -1 venga a multiplicar a este neperiano. ¿Y qué tendría? Tendría n va a ser igual a 1 más tc, en este caso, ln de B4 sobre B3. Y aquí va a quedar, perdón, y aquí va a quedar menos TH. ¿Por qué menos? Porque este -1 ha venido a multiplicar aquí. -1 por TH va a ser menos TH. Y ahora sí va a quedar neperiano de B4 sobre B3. Estas dos expresiones ya son iguales, se simplifican y la eficiencia va a ser igual a 1 más por menos va a ser menos TC sobre TH, que justamente es lo que queríamos encontrar, ¿no? Porque nuestro problema nos ha pedido que encontremos la respuesta de la eficiencia de este ciclo de Carnot, que había sido 1 menos la temperatura de ida al proceso sobre la temperatura de vuelta al proceso. Esta, por ejemplo, es una fórmula para la máquina de Carnot. Si ustedes tienen una máquina o sea, un ejercicio donde se demuestre la máquina de Carnot y les dan datos, en vez de hacer todo este proceso, directamente podrían usar esta formulita y esa sería la respuesta del proceso de la máquina de Carnot, ¿no?
Entonces, esa es la forma en la que se trabajan los ciclos. Como verán, ahora para los ciclos, a diferencia de los anteriores, lo veo un poquito más fácil por una sola razón. Ya no me tengo que concentrar tanto en los diferentes parámetros del ciclo, como el trabajo, o en este caso, los procesos isotérmicos como tales, isobáricos, ¿no? Sino me interesa el calor, el calor. Entonces, ¿cuál es mi concepto del calor? Cuando el volumen se expande, o sea, es decir, significa que nosotros estamos ganando calor. Y cuando el volumen se comprime, o sea, es decir, se vuelve más pequeño, significa que estamos perdiendo calor. Esa es nuestra meta en este caso para definir cuáles son los procesos que añaden calor y cuáles son los procesos que quitan calor, ¿sí? A partir de eso ya nosotros vamos a poder entonces estar definiendo cómo funciona todo esto. A ver, sigamos viendo algunos ejercicios más, ¿sí? Vámonos ahora a nuestra nueva diapositiva, ¿ya? Esta es una diapositiva, la que habíamos hecho aquí. Vamos a crear una nueva y váyanse a la presentación de una nueva diapositiva. Voy a crear la página 3. También de igual manera para nuestra página 3 voy a copiar nuestra tablita, ¿sí? Sí. Ahí está, nuestra tablita. ¿Ya? La voy a reducir obviamente un poquito de tamaño. La voy a llevar más al costadito. La voy a agrandar para que la veamos mejor. Ahí está nuestra tabla. ¿Ya? Y debajo de esta tablita voy a escribir nuestro ejercicio. Entonces, tenemos texto. Está muy chiquito el texto. Ya. Bueno, tenemos que agrandar un poquito nuestro. Tenemos que acercar en realidad. Ya, muy bien. Pero esto es un poco grande. Sigue un poco grande. Muy bien, ahí yo creo. Ya. Excelente. Texto. A ver, ¿qué dice nuestro otro ejercicio? A ver, hagamos otro ejercicio donde nos habla de lo siguiente. Dice, el ciclo mostrado en la figura como se lo conoce como el ciclo de Otto, que es parecido al ciclo de Carnot. Es de otro científico francés también. No, este no era francés, este era sueco, si no estoy mal, que ha descubierto en este caso o que ha trabajado sobre este ciclo en relación a la eficiencia térmica, ¿no? Entonces nos dice así, si este actúa sobre un gas diatómico, si este actúa sobre un gas diatómico, si este actúa sobre un gas diatómico, o diatómico, ahora sí, si este actúa sobre un gas diatómico, punto seguido, calcular, calcular la eficiencia del ciclo, punto seguido. Dice aquí, considere los procesos 1 a 2 y de 3 a 4 procesos adiabáticos. Entonces le ponemos, considerar los procesos de 1 a 2 y de 3 a 4 procesos adiabáticos. Muy bien, este es nuestro ejercicio, ¿sí? Este es nuestro ejercicio, aquí está nuestro enunciado, y ahora en base a eso nosotros también vamos a hacer nuestro grafiquito, ¿ya? Para el grafiquito lo voy a tener un poquito más grande aquí. Voy a poner en este caso nuestros ejes. Ahí está, un eje. Y aquí está el otro eje. Muy bien, voy a hacer un agrandamiento porque trataremos de dibujar lo mejor que se pueda. Ya, listo. Y el ciclo de Otto es el siguiente, ¿no? Aquí tenemos en este caso nuestra presión. Aquí vamos a tener nuestro volumen. Y en este caso el ciclo de Otto nos dan los siguientes datos. Nos dice que aquí tenemos un volumen sub cero. Aquí tenemos un volumen
o 3 veces volumen sub 0, y el ciclo de Otto es el siguiente. A una presión, que tenemos, no nos dicen, se da uno de estos, y aquí también se da uno de estos. Todos estos son procesos adiabáticos. Y tenemos procesos, en este caso, vamos a soltar ese bonito. Caramba. Ese es uno. Y ese es otro. Muy bien. Y el ciclo tiene este sentido. Va de ahí a ahí, de ahí a ahí, de ahí a ahí y de ahí a ahí, ¿no? Entonces empieza a rotar en ese sentido, ¿ya? Y estaríamos compuestos entonces por dos procesos isocóricos. ¿Por qué isocóricos? Porque son a volumen constante. Y estos son procesos adiabáticos como me indican, ¿no? Entonces los números son estos. Este es el proceso 1, este es el proceso 4, este es el proceso 2 y este es el proceso 3. ¿Ya? Esos son los procesos. Ahora, veamos entonces cómo va. Como son procesos isométricos o isobáricos, ya sabemos algunos datos. Por ejemplo, del punto 2 a 3, o sea, del proceso de 2 a 3, como es un proceso isobárico, los volúmenes son constantes. O sea, es decir, el volumen 2 es igual al volumen 3, y en este caso, ¿cuánto vale el volumen 2 y el volumen 3? B sub 0. Y en un proceso que sería del 4 al 1, en el proceso del 4 al 1, también vamos a tener que el volumen 4 es igual al volumen 1 y eso es igual a B sub 0. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso isométrico. Ahora aquí, sí, estos procesos son adiabáticos y aquí también tenemos otro proceso adiabático. Bajo esas condiciones, me pide hallar en este caso la eficiencia térmica de este proceso. Entonces, como verán, es un ejercicio parecido al anterior, solamente que aquí sí me está dando datos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar cómo nosotros podemos trabajar con este proceso, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces definiendo algunas cosas. Vamos a empezar definiendo algunas cosas, ¿no? Voy a quitar esto. Primero que nada, encontremos la eficiencia térmica y veamos qué es lo que está pasando. Miren, en este caso, miren lo que vamos a hacer. ¿Por qué me parece interesante el ejercicio? Porque vamos a ver una segunda premisa. A ver, la eficiencia térmica, primero que nada, como hace un momento, va a ser 1 más el calor rechazado, lo que se ha desperdiciado, sobre el calor añadido. Entonces, lo primero que tenemos que definir es cuándo se ha añadido y cuándo se ha rechazado. Veamos en este proceso. Miren, sabemos que los procesos adiabáticos, porque los podemos ver por nuestra tabla, los procesos adiabáticos no generan calor, o sea, el calor es cero. Entonces, obviamente, tanto el de subida como el de bajada, los adiabáticos, no están generando calor. Los únicos que estarían generando calor en este caso serían los procesos isométricos o isocóricos, que son estos de aquí, que tienen como fórmula NC sub B sobre T2 menos T1. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso habría que ver cuál es en este caso el que añade a este sistema calor y cuál es el proceso que rechaza o desperdicia calor. Entonces, en el anterior ejercicio habíamos visto que cuando el volumen crece o cuando el volumen decrece significa que estamos añadiendo calor o estamos perdiendo calor. Pero en este caso, como tenemos procesos isocóricos y tenemos un proceso adiabático, ¿cómo determinamos cuándo o quién estaría en este caso ganando o perdiendo calor? Entonces lo voy a añadir aquí. Por ejemplo, en el proceso de T1 a T4, de T1 a T4, o sea, estos dos de aquí, del proceso en el cual se podría decir se hace una compresión. Aquí vamos a ver que aquí empieza a afectar o viene a jugar el factor presión. O sea, es decir, nosotros podemos determinar de cierta... Uy, perdón. Nosotros podemos determinar de cierta manera, y se los voy a anotar aquícito, por aquí se los anotaré. También podemos determinar los procesos que rechazan o añaden calor en función a la presión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del proceso de 3 a 4, o de 4 a 1 diré, perdón, proceso de 4 a 1, el sistema
pierde calor. Pierde calor. ¿Y por qué decimos que el sistema pierde calor? Porque su presión baja. Desde un punto 4 que estaría por aquí, ¿no? Una presión 4, se estaría transformando, que estaría por aquí, en una presión 1. O sea, es decir, su presión está bajando, está bajando. Cuando la presión de un sistema baja, significa que ha perdido calor. Y en el caso del proceso, ¿no? En el caso del proceso de 2 a 3, de 2 a 3, el sistema gana calor. Gana calor. O se añade calor, si quieren verlo así. ¿Por qué se añade calor? Porque su presión está subiendo. Entonces, de aquí podemos deducir, ¿no? Cuando un sistema pierde presión, significa que va a perder calor. Y cuando un sistema gana presión, aumenta su presión, significa que está ganando calor, ¿sí? Es un calor añadido. Entonces, no se olviden de eso. Esa es la otra forma en la cual se van a dar cuenta cuando un proceso gana calor y cuando un proceso pierde calor. Entonces, una vez que ya he definido eso, que es una de las partes más importantes de la termodinámica, de esta parte de ciclos, pues ya sé entonces que el proceso de 4 a 1 es el que está perdiendo y el proceso de 2 a 3 es el que está ganando, el que está añadiendo calor al sistema. Entonces, de aquí solamente ya viene la parte de hacer los reemplazos. Entonces, como hemos visto en la tabla hace un momento, en un proceso isométrico, en este caso, ¿cómo nosotros podemos hallar el calor? El calor en un proceso isométrico va a ser número de moles por la constante calorífica de los gases de la temperatura 2 menos la temperatura 1. En este caso, el proceso que está siendo rechazado es de 4 a 1. Entonces empieza en 4 y acaba en 1. Lo cual significa que sería entonces B1 menos B4. Porque es volumen final menos volumen inicial. Ha acabado aquí en el volumen 1 y ha empezado aquí en el... Perdón, estoy haciendo mal, esto es de temperatura. Mil disculpas. Sería temperatura 1 menos temperatura 4. Ahora sí. ¿Por qué? ¿Dónde ha empezado todo? O sea, final menos inicial. En el proceso de 4 a 1 el final es 1 y el inicio es 4. Entonces, final menos inicial, ¿no? Esa sería en este caso nuestra ecuación que nos determina el calor para un proceso isométrico. Para este caso hemos definido que como en este proceso está perdiendo presión, ese es el proceso que se rechaza calor, ¿no? O sea, el calor es perdido, rechazado. Y ahora el QA, el calor adquirido, se da justamente en el proceso de 2 a 3, de 2 a 3, que es lo mismo, también es un proceso isométrico. Entonces nosotros tenemos N, CB, pero ¿cuál es el estado final y cuál es el inicial? T3 es el final y T2 es el inicial. Entonces ya tenemos básicamente esto aquí. Como se darán cuenta, entonces, básicamente, tanto la constante, como es un gas diatómico y tenemos un número de moles idéntico, porque todo este proceso se trabaja en las mismas condiciones, estas dos se van a simplificar y me va a quedar aquí la eficiencia, que es 1. Bueno, que en realidad no necesito, bueno, ponerle el 1 más, y aquí tendríamos T1 menos T4 sobre T3 menos T2. Entonces, esta sería mi eficiencia. Pero a esto puedo mejorarle un poquito porque como sé que estos procesos adiabáticos a través de su relación de temperaturas me van a dar de cierta manera una relación entre volúmenes, ¿no? Entonces, a ver, miren, podemos trabajar como hace un momento con la relación de volúmenes y temperaturas de un ciclo adiabático. Yo puedo decir lo siguiente. Para el caso de 1 a 4, tengo una relación, en este caso, isocórica. Y para el caso de, pero para el caso de 1 a 2 tengo adiabático. Igual para el caso de 3 a 4 tengo adiabático. Entonces voy a tratar de poner en este caso T3 en función de T2, no mentira, T3 en función de T4 y voy a tratar de poner T2 en función de T1 para que así podamos ver si algo se puede simplificar en este lugar. Entonces, para la simplificación podemos empezar con lo siguiente, ¿no? Temperatura 1, volumen 1 de este punto, por gamma a la menos 1. ¿Por qué gamma a la menos 1? Es un proceso adiabático, va a ser igual a la temperatura 2, volumen 2, gamma a la menos 1. Este es el proceso adiabático de 1 a 2, de 1 a 2. Entonces, aquí trabajando un poquito con esta expresión, podemos llegar, digamos, a indicar que tendríamos, ¿no? A ver, podríamos, esto que está multiplicando puede venir a dividir o viceversa y vamos a tener algo así. Temperatura 2 va a ser igual a T1 por B1 gamma a la menos 1 sobre
B2 gamma a la menos 1. En este caso, esto que estaba multiplicando lo he pasado a dividir y me ha quedado una expresión parecida a esta, porque quiero encontrar un T2, una relación de 2 en función a T1, ¿no? Eso es lo que quiero. Entonces, trabajando también un poquito esta expresión, podríamos generar algo así, ¿no? T2 va a ser igual a T1. Bueno, en este caso lo multiplicamos por B1 sobre B2 y todo esto va a estar elevado a la gamma a la menos 1. Entonces tendríamos tal vez que T2 es igual a T1 y en este caso sí tengo los volúmenes 1 y 2. ¿Cuánto vale el volumen 1? El volumen 1 vale 3B sub 0. Aquí va a valer 3B sub 0. Y el volumen 2, en este caso que está por aquí, vale solamente B sub 0. Y esto sería gamma a la menos 1. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1. Esto y esto se van a simplificar y aquí va a quedar solamente 3 por gamma a la menos 1. Entonces, esa es la relación que estaríamos encontrando con T2. Repitiendo el proceso, porque este ha sido un proceso para 1 a 2, puedo repetir el mismo proceso en este caso para 3 a 4. Repitiendo el proceso para 3 a 4, que es lo mismo, o sea, es exactamente la misma idea, el mismo funcionamiento, yo puedo llegar a relacionar esto como T3, que sería igual a T4, porque hemos relacionado, ¿no? T1 es igual a T2. Entonces, en este caso sería, ¿me conviene T3 o T4? Creo que me conviene T3, sería al revés. A ver, hagamos nomás. Quería hacerlo directo, pero creo que nos conviene hacer. Miren, tenemos, ¿no? T3, volumen 3, gamma a la menos 1, va a ser igual a T4, volumen 4, gamma a la menos 1. De aquí en este caso lo que tengo que relacionar para anularle mi ecuación es, ya he encontrado T2 en función a T1, ahora este T3 tiene que estar en función a T4. Entonces el que tiene que desaparecer es T3. Entonces aquí tendremos T3 va a ser igual a T4 por el volumen 4, gamma a la menos 1, sobre volumen 3, gamma a la menos 1, ¿no? Continuando entonces con esto, tendríamos T3 es igual a T4, volumen 4, sobre volumen 3, gamma a la menos 1. Esa sería nuestra ecuación un poquito más trabajada, ¿no? Ahora reemplazamos los volúmenes, ¿no? Entonces aquí tendríamos T3 va a ser igual a T4. ¿Y qué cosa vale volumen 3? Entonces, si nosotros vemos en nuestro ejemplo, volumen 3, en este caso, que es este proceso de aquí, vale B sub 0. Y volumen 4, que es este de aquí, vale 3B sub 0. Entonces tendríamos 3B sub 0 sobre B sub 0, gamma a la menos 1. Lo que finalmente me daría que T3 va a ser igual a T4, 3 veces gamma a la menos 1. ¿Listo? Entonces, con eso estaría teniendo ahora mi relación para T3 y mi relación para T2. Todos estos dos los voy a reemplazar aquí para ver qué puedo obtener, ¿no? Entonces, veamos. Voy a mover esto un poquito más aquí. Ahora sí, vámonos a esta pizarra de aquí. ¿Ya? Entonces aquí, ahora que he hallado las relaciones, podemos tener lo siguiente, ¿no? En la parte del denominador tengo T3 menos T2. Entonces aquí tengo T3 menos T2. Pero T3 y menos T2 ya tienen nombre, ¿no? T3 vale, en este caso, T4, 3 gamma a la menos 1. 3 gamma a la menos 1. Y todo esto menos T2, que vale T1, 3 gamma a la menos 1. Entonces sí tenemos una relación para estos dos. Vamos a ver cómo lo podemos ir mejorando un poquito. Por ejemplo, estos dos son factores, o sea, es decir, 3 a la gamma menos 1 y 3 a la gamma a la menos 1 son términos comunes, se puede factorizar. Entonces tenemos 3 gamma a la menos 1 multiplicado por T4 menos T1, que es muy parecido a lo que tengo arriba, ¿no? En nuestra ecuación mamá, porque arriba tengo T1 menos T4. Entonces esto ya como que está tomando forma, ¿no? Tal vez para hacerlo un poquito más bonito, ¿no? Si podríamos hacer esto, podríamos dejarlo también así. O sea, T3
menos T2 es igual a esto, ¿no? Luego T3 menos T2 va a ser igual a menos 3 gamma a la menos 1 y voy a cambiar el signo del factor interior. Entonces vamos del binomio interior, T1 menos T4. ¿Listo? Entonces este T1 menos T4 sí está igual en función a T1 menos T4 como mi ecuación principal, ¿no? O sea, si nosotros vemos nuestra ecuación principal, vamos a ver que arriba tengo T1 menos T4 y ahora T3 menos T2 he dejado en función también de T1 menos T4. Entonces esto ya se puede escribir de esta manera. La eficiencia va a ser igual a 1 más T1 menos T4 dividido entre menos 3 gamma a la menos 1 de T1 menos T4. Esto con esto se simplifican y me queda que la eficiencia había sido 1, en este caso más por menos será menos 1 sobre 3 a la gamma menos 1. Bueno, para mí esta ya sería una respuesta, pero podemos trabajarlo un poquito más. Miren, en este caso nosotros podríamos hacer lo siguiente, ¿no? 1 menos 1 sobre 3, y aquí sería, ¿qué es gamma? Gamma habíamos hablado que es el coeficiente adiabático, ¿verdad? Y si nosotros revisamos en nuestra tabla, miren, voy a buscar la tabla. Bueno, en esta tablita no tengo el coeficiente adiabático, pero en clase sí les di otra tablita de los coeficientes adiabáticos, ¿verdad? Por ejemplo, el coeficiente adiabático, lo voy a anotar por aquí. El coeficiente adiabático no es otra cosa que, ¿cómo era esto? El calor específico molar, ¿sí? El calor específico molar Cp de un proceso isobárico respecto al calor específico molar de un proceso isométrico, ¿sí? Esto es gamma. Entonces, Cp y Cb tenían valores de acuerdo al tipo de molécula de átomo, el número de moléculas de átomos que teníamos. Si vemos en el ejercicio, dice, este actúa sobre un gas diatómico. Entonces, cuando los gases eran diatómicos, la constante Cb, por ejemplo, era 5 medios de R. Y en este caso, para un gas diatómico, la constante Cp, que era el calor específico molar, pero a una presión constante, sería igual a 7 medios de R. Entonces, para hallar gamma, yo podría decir aquí en este caso Cp sobre Cb. 7 medios de R dividido entre 5 medios de R. Finalmente, R se van a simplificar, medios y medios se van a simplificar, y el coeficiente adiabático sería 7 quintos. Este es el coeficiente adiabático que tenemos para un gas diatómico, Entonces, como ya tengo ese dato, puedo volver aquí a mi expresión y agarrar y decir, este gamma ya sé que vale 7 quintos. Entonces, esto sería 7 quintos, menos 1. Todo esto son numeritos, ¿no? Entonces, si me dan un segundito, los voy a meter a la calculadora. Permítanme. 1 menos 1, 3 a la 7 quintos. 1 dividido paréntesis 3, 7 quintos, 7 quintos, no, paréntesis, menos 1. 1 menos Hans, 0,3556 sale. Toda esta operación en la calculadora sale 0,35, en este caso, permítame ver, 0,3556. Multiplicado por 6, o sea, por 100, obviamente la eficiencia estaría saliendo alrededor del 35,56%. Esa sería la eficiencia del ciclo de Otto. O sea, no muy eficiente, ¿no? Apenas un 35% se está yendo en la máquina de verdad o se está haciendo lo que tiene que hacer y un 60 y algo por ciento se está desperdiciando en calor rechazado, en calor que no se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer nuestros ciclos, ¿ya?
Básicamente, entonces, todos los problemas son parecidos, o sea, no hay una diferencia muy grande en esto. La idea justamente es solamente encontrar cuál es la eficiencia térmica, ¿no? que tenemos en cada uno de los procesos. Eh, a ver, miren, todos se basan en hallar el calor, ¿no? Entonces, cada vez que hallamos el calor, nosotros estaríamos hallando también, de cierta manera, el calor rechazado. Tenemos que analizar qué es el calor rechazado, cuál es el calor añadido, y en base a eso encontramos la eficiencia. Entonces, si pudiéramos hacer como un recetario, ¿cómo sería? Primera cosa para encontrar, en este caso, la eficiencia en un ciclo es que tiene que ser un proceso en forma de ciclo. Esa es una de las primeras condiciones. Algunas veces he visto en un examen que les engañan, o sea, les dicen, por ejemplo, hay la eficiencia de un ciclo y en el gráfico se van a dar cuenta que no cierra el ciclo. O sea, es decir, por ejemplo, les pueden dar algo así, ¿no? Hay la eficiencia en este ciclo, pero este no es un ciclo. ¿Por qué? Porque un ciclo tiene la característica de que empieza en un punto y acaba en ese mismo punto, este está acabando en otro. Entonces, en este caso, no se puede hallar la eficiencia de eso porque no es un ciclo. Entonces, tienen que tener cuidado también viendo eso, ¿no? Si realmente les están dando un ciclo. Luego de que ven si estamos cumpliendo la idea de ciclo, el segundo paso es analizar todos los Qs. Entonces, ¿cómo analizamos todos los calores? O sea, los calores los vamos a dividir entre cuáles son calores añadidos y cuáles son calores rechazados o los calores que estamos desperdiciando. Y para saber cuál es calor añadido y cuál es calor rechazado, en este caso, nos vamos a basar justamente en el principio de volumen y en el de presión. Si el volumen aumenta, significa que el calor se está añadiendo. Si el volumen disminuye, significa que el calor se está rechazando, se está perdiendo calor en el sistema. Y en el caso de la presión, si la presión disminuye, significa que se está perdiendo calor, y si la presión aumenta, significa que se está ganando calor. Esas son las relaciones. Entonces, en base a esas premisas, nosotros podemos determinar cuándo se está añadiendo y se está rechazando calor o se está perdiendo. Y finalmente luego usamos la formulita. La eficiencia va a ser uno más los calores rechazados y los calores añadidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay procesos adiabáticos es relativamente fácil porque los calores en esos procesos son cero. Ahora, si tenemos procesos como isotérmicos, isobáricos, isocóricos, pues tenemos que apoyarnos aquí en nuestras tablas de calor, ¿no? Para un isotérmico tenemos este proceso, un isobárico este proceso y un isotérmico esta formulita. Entonces, nos vamos apoyando en estos y de acuerdo a si ha ganado volumen o ha ganado presión, decimos que son calores añadidos y viceversa. Si ha perdido volumen y ha perdido presión, pues estamos diciendo que el sistema también ha perdido calor. Entonces definimos cuáles añaden y cuáles ganan, dividimos eso, hacemos un poquito de matemática y encontramos nuestra eficiencia. Básicamente esa es la forma en este caso que nosotros generamos y hacemos la parte de eficiencia, ¿sí? No hay mucho más, digamos, donde indagar en esto. Justamente era la última parte que me faltaba de nuestros ciclos. Entonces, con esto estaríamos acabando nuestro temario para nuestro segundo parcial. No se olviden que nuestro segundo parcial es la siguiente semana. Yo supongo que ya van a estar lanzando el cronograma. De todas formas, no sé, tal vez por los retrasos estaban hablando que se iba a postergar una semana los exámenes, o sea, hasta la subsiguiente. Entonces estaremos viendo qué días son, qué días serán los exámenes, todo yo creo que nos van a estar avisando, ¿ya? Entonces esperemos con calma los comunicados. De todas formas, si no habría exámenes, la siguiente semana igual pasaríamos clases y podemos tener otra clase de repaso si lo ven necesario, o si no, también ya podríamos entrar a nuestro temario del tercer parcial. Pero hasta aquí vamos a tener, hasta aquí es nuestro parcial, ¿ya? El día de mañana voy a mandar una encuesta para que podamos pasar clases, como les había dicho, de tal forma de que ustedes elijan un horario. En ese horario que vamos a elegir, vamos a hacer un repaso de los ejercicios, pues es decir, vamos a repasar en realidad ejercicios tipo examen para que puedan encarar mejor su parcial. Entonces les aconsejo que no se lo pierdan porque va a ser un resumen de todo, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de los ejercicios que hemos hecho. De todas formas, toda la clase está grabada, entonces la pueden revisar con calmita, ¿no? Cualquier duda o pregunta me pueden hacerla por WhatsApp, también ahora si tienen alguna duda. Y de no ser así, aquí estaríamos quedando. No sé si tal vez tengan alguna pregunta, algo. ¿Ok? Parece que no hay ninguna pregunta. Por favor,
Pongan presente en este momento todos los que están. Les doy 20 segundos para poner presente. Después de eso lo voy a cortar el chat, ¿ya? Entonces, por favor, pongan presente los que han estado. Les voy a considerar los que han venido hoy a la clase. Gracias, Milagros está. ¿Nadie más? Lo voy a cortar el chat. Ok, muy bien, Milagros. Como tú estás atendiendo, entonces hasta ti será la lista. Muchas gracias entonces, muchachos. Les agradezco por todo. Que tengan una buena tarde. Nos vemos mañana igual otra vez. Mañana vamos a hacer puro ejercicios tipo examen, ¿ya? Cuídense mucho. Gracias por todo. Que les vaya bien. Hasta luego. Que les vaya bien. Un gusto. Nos vemos. The recording has stopped.